Bienvenidos a un nuevo video podcast. Hoy tenemos una acompañante muy especial que se llama Nia y es una amiga nuestra y pues tiene una serie de particularidades, unos dones que nos va a comentar a continuación. Buenas, Nia, ¿qué tal estás? Muy buenas, chicos. Muchas gracias por recibirme aquí en este podcast. ¿Cómo descubriste que tenías este don sensorial? Pues la verdad es que no recuerdo un momento concreto como tal, sino que es algo que ha formado parte de mi vida desde siempre, yo creo. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que, digamos que a lo mejor has tenido la primera experiencia o la primera vez que has tenido conciencia de que eso pues era... Te acompañaba, era algo sí, que iba contigo. que algo que me acompañaba. Exactamente. Pues tengo fatal memoria, o sea que no tengo recuerdos de la infancia como tal, y no sé si es porque yo lo tomaba como algo normal y por eso no tengo ese tipo de sensaciones o recuerdos de algo que me asustaba, o porque no estaba y luego me ocurrió más tarde cuando tuve una experiencia cercana a la muerte. No me digas. Sí. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Bueno, pues la verdad es que fue la experiencia más... No sabría cómo explicarlo, a ver, lo voy a intentar. Pues esto ocurrió cuando tenía 9 años, el primer día básicamente que me bajó la regla. Entonces siempre iba con mi hermano y algunos primos a las rocas de Torrevieja a saltar. Y ese día, pues lógicamente yo no quería bañarme. Entonces estaba allí con mis primos, siempre había más gente saltando y demás, y ese día mi hermano y mi primo se fueron a saltar a un sitio mucho más grande y yo pues les acompañé para verlos y demás. Uh-huh. Y en un momento pues unos chicos que estaban allí me empujaron y caí de espalda, cabeza, y ahí la verdad es que tuve una sensación maravillosa. Sí, porque se me quedó todo en blanco. Y ¿No sentiste dolor directamente? No sentí nada de dolor, se fue convirtiendo a blanco totalmente y estaba como flotando, y a la vez una sensación de felicidad plena y de, no sé, me sentía muy bien, no tenía preocupaciones. Y, o sea, yo sé que no es real porque estuve como 20 minutos ahí en el limbo, pero me hubiese muerto, ¿no? Si hubiese sido eso de 20 verdad. 20 minutos que estuviste, que a ti te parecía que fueron 20 minutos o fueron 20 minutos. A mí me parecía que fueron 20 minutos, pero yo creo que no fue ni un segundo realmente, o sea, fue... En cualquier caso sentiste lo que siente mucha gente, que es esa sensación de paz y tranquilidad, o sea que sí. No creo que fuera algo tampoco para tener miedo en fruto de tu imaginación. Sí, o fruto no, es que eso se fue transformando todo en blanco y fue una sensación, vamos, ni el mejor de los orgasmos, o sea, muy placentera. Sí, y de mucha felicidad. Y dices que te empujaron una serie de personas, unos amigos tuyos. No eran amigos, eran unos chavales que estaban allí y Vaya, se ve que se asustaron justo cuando no había nadie más. Y ya cuando salí de todo eso ya sí que, o sea, no había nadie. Bueno, y a raíz de eso, ¿qué experimentaste? Aparte de esa sensación de cercana a la muerte, ¿tú te viste como desde un punto de vista extracorpóreo? No, en ese momento no me vi. Solamente esa sensación de paz y tranquilidad. Sí, hasta que hubo un momento dado, bueno, yo no creo en Dios, ¿no? Pero hubo un momento en el que un hombre me dijo que volviera, y ahí también experimenté el máximo dolor posible, porque ya me desperté, estaba muy abajo, no sabía hacia dónde nadar, y cuando salí no podía respirar todavía, o sea, fue un poco... Y aparte de esa sensación que percibiste, ¿qué era lo que veías? Lo que veía. Aparte de esa sensación de serenidad, de tranquilidad en esos momentos. Sí, simplemente era todo blanco. O sea, era como luz. ¿No viste el típico tubo túnel de luz que comentan? ¿Ni viste tu vida por se me transformó, o sea, se fue haciendo como el... Como si se apagara una tele. Sí, o sea, a la oscuridad a todo luz. A todo luz. Sí. Vaya. Y a raíz de esa experiencia, ¿qué cosas empezaste tú a sentir nuevas que dijeras tú, esto se sale fuera de lo normal? O tú directamente no lo entendías como algo anómalo, simplemente formaba parte de tu día a día. Sí, o sea, sí que luego en mi vida más adulta sí que tengo muchos recuerdos de a lo mejor ver personas que a veces yo siento que son personas y no son personas, o que no están aquí realmente.
Ya. ¿Cómo los percibes tú? ¿Los ves con los Pues- ojos? ¿Los percibes sensorialmente? Quiero decir, por ejemplo, que llegas a una habitación, un suponer, y notas que hay alguna presencia. Sí, hay como una especie de atracción en el que te das cuenta de que eso no es pues una persona de carne y hueso. Ya. Aunque a veces cuesta, cuando hay mucha gente, por ejemplo, me cuesta distinguirlos si son muy nítidos. O sea, ves esas entidades entre gente normal y tú no sabes diferenciar cuál es de carne y hueso y cuál es una... Bueno, sí, o sea, sí sabes. hay muchas gamas, pero digamos que la nitidez a veces varía desde personas, por así decirlo, o entes que simplemente se le puede distinguir por los pies porque no tienen pies, o hay algunas que ya son una bruma o simplemente no... Ya. Y toda esa amplia gama de... No se presentan siempre de la misma forma. No, Siempre son personas, o sea, no ves, por ejemplo, animales o... pues tuve una experiencia con un animal, no me había pasado hasta hace muy poquito, porque ahora sí que tengo mascotas. Y me pasó porque me compré un piso hace relativamente pocos años y pues empecé a escuchar sonidos de una misma mascota, porque yo tengo un conejito. Entonces pero claro, yo veía que el mío estaba ahí y el otro... Y escuchabas y veías. Sí, y empecé a escuchar y me daba cuenta de que mi mascota a veces como interactuaba o se asustaba y Digamos que también lo percibía tu mascota. sí, eso que mi tú- mascota lo percibía y de hecho se fue con mi mascota porque yo hago intercambio con mi ex de la mascota, entonces se llegó a estar en su casa. Incluso porque ella yo no le comenté nada de esto a mi ex y mi ex me dijo lo que le estaba pasando. O sea, también te dijo que también está haciendo cosas raras el animal. Por así Sí, decirlo. sí, y que también ella escuchaba pasitos donde no había supuestamente o no estaba la mascota. Y entonces, ¿cuál es el día que tú dices, tengo la capacidad de ver algo que no todo el mundo puede ver? Sí. ¿O es a partir de que tú, digamos, te haces, entre comillas, mujer, como has dicho? Sí, yo creo que sí, fue a partir de ahí, ya te digo que en recuerdos de la infancia no tengo ninguno como tal, entonces a veces pienso que fue un poco también por eso. Pero sí antes, por ejemplo, hablando con tu hermano, me ha comentado que desde bien pequeña ya había cosas que tú a lo mejor les comentabas a tu familia o Sí. a tu hermano. O sea, que tú ya lo veías como algo normal, pero ellos sí que pensaban Sí, que... eso es probable también que sea así, o sea, Ya. que como lo percibía como algo normal, normalizaste. no me llamaba la atención, No te causaba... no me daba miedo, quizá el miedo viene más cuando te vuelves adulto y Ya. el miedo a lo desconocido, ¿no? Que los niños no tienen y Sí, sí. los adultos sí. Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, digo, si no tienes o no sientes miedo cuando percibes ese tipo de cosas. Durante gran parte de mi vida sí que he tenido miedo y ahora no. O Pues- sea, he intentado, ahora sí que intento interactuar con ellos y averiguar cosas. ¿Puedes interactuar? Sí, puedo interactuar no a nivel vocal, pero sí que interactúo con ellos. Telepáticamente, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, telepáticamente muchas veces se puede interactuar con ellos. A veces intento hablar, pero no escucho respuesta como tal. Claro, supongo que este tipo de cosas, al no tener nada en lo que poder canalizarte para saber cómo tienes que actuar, Sí. es una experiencia que vas tú desarrollando con el tiempo y poco a poco pues irás afinando las formas de interpretar ese tipo de... Sí, además hechos. hubo un momento en concreto en el que me hizo reflexionar en mi vida, porque digamos, sí, que hubo un momento en concreto en el que empecé a perder miedo, porque yo, estando en la casa de mis padres, pues me encontré a una chica en el pasillo. Una chica que yo la veía, pero ella a mí no me veía. Entonces, fue ese momento cuando, digamos que fue el punto de inflexión, Sí. que yo me armé de valentía y me acerqué a ella para tratar de hablar con ella, ¿no? Y su reacción fue de mucho miedo y me recordó a mí. Justamente en otras ocasiones, cuando entras en pánico porque has notado algo en tu oído, ¿sabes? Alguna corriente, y le pasó lo mismo. Entonces me hizo reflexionar en quién es el fantasma realmente, Sí. porque en ese momento yo sentí que yo había sido Muy el fantasma interesante eso, de esa muy persona. interesante eso. Como que fuera algo, por intentar dar una explicación lógica, algo interdimensional, que a lo mejor has Exacto. entrado tú Sí. ahí en esa dimensión y
y ella ve Sí, como o que sea, tú eres... a raíz de la experiencia, yo creo que en el fondo, o sea, muchos somos vivos y vivos, pero en diferentes dimensiones. Claro, porque Efectivamente. al final aquí no sabemos bien, conocemos lo que Sí, nuestros sentidos claro. nos dejan percibir, pero realmente, como hemos estado hablando, hay animales que a lo mejor perciben cosas que nosotros no, pero Exactamente. tienen que estar, si no, no las percibirían, no Claro. se pondrían nerviosos o se pondrían, por ejemplo, en el caso de los perros, a ladrar. Entonces seguramente pues tengan algún tipo de sensaciones o de captaciones Sí, que son más nosotros no... perceptibles igual los Exactamente. animales que nosotros. ¿Y estas entidades alguna vez se te han mostrado, digo, partiendo desde el punto de vista de que eres consciente de estas entidades e intentas interactuar con ellas? ¿Se han presentado alguna vez de una forma hostil ante ti? Sí, alguna vez, aunque es o sea, en mucha menor proporción, porque normalmente son más juguetones, Ya. más que luego si les riñes paran, pero es en plan, a veces les riño Es por del el- tipo, apaga la luz Sí. que está muy cara y no juegues con el grifo o cosas así. Y paran, sí, cuando se lo dices de manera seria sí que se suelen detener. Pero sí, hay algunos que han sido más hostiles, sobre todo entes que percibo como más antiguos. Ya. Es los que he notado más hostilidad. ¿Percibes que están quizás atrapados o que ese comportamiento es fruto de algo pendiente que tienen todavía en la Tierra? ¿O esa hostilidad es directamente hacia ti? Quiero decir, ¿se comportan así porque estás tú? ¿O se comportan así, como has dicho, porque en ese plano donde están tienen alguna hostilidad con alguien ya? Sí. Previamente vienen cabreados de casa. No, lo percibo más de otra manera, como por ejemplo, esto ha pasado en algunas casas rurales cuando he ido con amigos y esa hostilidad la he percibido como que estamos invadiendo su Invadiendo su casa. espacio. Terreno. Sí, su terreno y lo sienten... Que es lógico, es lo que haríamos cualquiera. Sí, e si invadieran. intentan defender sus dominios. Muy interesante eso. Y Tú cuando los ves o los percibes, ves por ejemplo sus vestimentas, porque has dicho que algunos los perciben más antiguos, quiero decir, tú los ves, yo que sé, se me ocurre por ejemplo como de la época victoriana, vestidos o siempre son de épocas actuales. No, pregunta. o sea, La forma de muchas vestir. veces por la forma de vestir sé que son que no son de esta época. Ya. Y de hecho muchas veces, a veces los he visto pues en alguna iglesia perdida por ahí y demás, y a veces está investigando y correspondía la ropa con lo que había ahí en X esa siglo, época. sí, Vaya tela. sí. Entonces, ¿tú has tenido a alguien que te guiara con esas capacidades o siempre ha sido de una forma Autodidacta. autodidacta? Has exactamente? sido Sí, no, autodidacta, has ido aprendiendo por ti Sí, misma. ha sido totalmente autodidacta y aprendiendo un poco de las experiencias y abriéndote más a algo que me ocurre y que al final pues es algo que debe ser natural en mí. Entonces, si no te abres, pues... ¿Alguna vez has pensado en canalizar eso o adentrarte más con... Supongo que ahora que ya eres adulta habrán personas que a lo mejor pues tengan esas capacidades o hayan algunos escritos que más o menos puedas leer para poder interpretar algunas situaciones Sí. o sueños, porque también te quería preguntar, eso es cuando tú estás despierta. ¿Alguna vez has soñado y has visto ese tipo de entidades o de las captaciones que normalmente puedas Sí. ver cuando estás despierto? Sí, pues bueno, en concreto tuve un sueño en el que me ocurrió algo que me marcó de por vida cuando era muy pequeña, tendría unos 6-7 años, también en una casa rural, ya no suelo ir mucho. ¿A esa casa rural o a toda la casa? Tengo que retomar. Y fue, sí, algo que me marcó de por vida, pero fue un sueño en el que yo no era yo y era una persona totalmente distinta, era una persona adulta, lo sé porque, o sea, me veía también en el espejo. Y al final fue un sueño bastante complicado para esa edad porque no tenía la percepción de lo que era el sexo y demás. Y en ese momento pues hubo ahí pues una violación por parte de muchísimos hombres
a esa persona y acabó asesinada y tapiada en ese sitio. O sea, me marcó muy... Igual por eso no me gustan los hombres. No, pero puede ser también que eso que hayas captado sea algo que sucedió años atrás. Porque al final... Sí, siempre he tenido la curiosidad y me gustaría volver si supiera dónde es, porque era muy pequeña y no tengo grandes recuerdos. O sea, recuerdo más cómo era la habitación en sí en el sueño que la habitación real de hotel o donde estábamos, porque ya te digo que era muy, muy, muy pequeñita. También me llama la atención que has dicho que cuando soñaste te viste reflejar en un espejo. Tu cara, que no eras tú. Y no era yo, efectivamente. Yo realmente creo que nunca en ningún sueño nunca se ha me he experimentado visto eso, reflejado. ¿verdad? Entonces es una... Creo que es la única vez en la que he soñado que yo no era yo. Y que te veías. Y que me veía y eso, yo no era yo. Y además es que fueron 2 sueños totalmente idénticos durante 2 noches seguidas. Poner los pelos de punta. Que al final supongo que te irás acostumbrando y aprenderás a convivir con ellos. Sí. En tu día a día eso ya llegará a un punto en que a lo mejor no te afecta. Sí, o sea, a veces da la impresión de que se intentan comunicar contigo por algo, aunque muchas veces no sepamos leer lo que quieren. Porque no los entendemos. Claro, no entendemos. Falta estudio. Falta desarrollar esa capacidad. Sí. Que por eso, por lo que te decía, si alguien te había guiado, porque una persona que ya haya pasado por esa experiencia, pues digamos que te podría haber guiado en ese proceso de aprendizaje, nunca mejor dicho. No he tenido el placer de conocer a nadie que me pueda ayudar en ese sentido. Pienso que tiene que haberlo pasado muy mal. Sí, en parte, o sea, en parte sí y en parte no. Claro, al principio es lo que más te costaría, no mal tampoco como está, bueno, ahora como tú dirás, pero sí acostumbrarte a eso, ¿no? Sí, acostumbrarte, al final es algo un poco complicado, porque claro, la gente que te rodea, si no, sobre todo de amigos, que es con la gente que más te sueles apoyar y demás, que bueno, al final mis amigos, algunos nos creían, ya han acabado creyendo por este tipo de experiencias que a veces hostiles. Hay evidencias que al final Sí, que al final acabas creyendo, pero bueno. O sea que tú en tu entorno, mucha gente de tu entorno lo conoce, sabe que tienes ese don. Sí, yo con la gente que tengo confianza, al final muchas veces me apoyo en ellos, pues por ejemplo a entes que veo muy nítidos, pues pregunto, ¿esto es real? ¿Tú los ves? ¿No los ves? Porque hay veces en los que, por ejemplo, me resultaría más hostil si fuese una persona que si fuese un ente. Por ejemplo, o sea... Cuando era adolescente, por ejemplo, pues me colaba, no teníamos casa y demás, me colaba en un parque pues para estar con mi exnovia y demás. Entonces, en un momento dado, estábamos ahí en un banco y empezamos a escuchar el sonidito de unas llaves. Sí. Bastantes llaves y claro, yo me asusté porque vi a un señor mirándonos fijamente. Y claro, en ese momento a mí me hubiese asustado más si hubiese sido un señor real. Ya. Entonces hay veces que... ¿Y cómo sabías que no era real? Porque le pregunté si ella... porque me vi asustada y también me preguntó. Cuando te ven asustado, cuando te ven así que estás asustado, ¿se van? Algunas veces sí y otras no. Otras veces insisten. Otras veces sí insisten en comunicarse conmigo. ¿Y tú entiendes lo que ellos te quieren contar? No. No se puede interpretar. Es mi lección pendiente. No consigo... Claro, porque a lo mejor con las señas, ¿no? Nos podemos entender personas que no tengamos el mismo lenguaje, pero si no a veces podrían mostrarle imágenes o algo, claro, con el fin de intentar... La mayoría de las veces es que es una interactuación así como muy inocente. Quieren llamar mi atención por entretenimiento, muchas veces me da la impresión. Pero no como... ¿Ya has llegado a ver algún tipo de entidad que, por mucho que tú intentaras interactuar con ella, no te hiciese caso? Un poco lo que estábamos hablando antes de ese plano, como si tú hubieras abierto un canal o un ojo a través del cual puedes estar viendo un agujero, a través del cual poder ver otras vidas o
¿Has llegado a experimentar algo de ese tipo? Sí, No sé si algunas me veces explico bien. he intentado interactuar con ellos y no... Y no se no, muestran... no me veían, no me percibían, no... O sea que realmente un poco sería lo de las dimensiones. Si nosotros, alguien nos viera a nosotros, intentase contactar con nosotros, de igual forma vería que estamos en nuestra burbuja de tiempo y espacio. Exactamente, en tu frecuencia, como Sí. Exactamente. un canal de Sí, radio. totalmente. Que bueno, no sé si poder asemejarlo a esto, pero no sé si habrás Sí, visto la sí. película Interestelar, que al final de la película, pues Sí, hay ahí una conexión que te piensas que es una cosa, pero luego al final es otra, que es las sería- diferentes sí. dimensiones. Yo a que veces pueden lo haber. pienso en el sentido de que aquí, por ejemplo, hay gente que percibe y gente que no. Entonces, ¿por qué en otra dimensión no va a haber este tipo Exactamente de...? igual. Que vamos, al final es ciencia Sí, y está sí. más que demostrado que existe. Sí, totalmente. Bueno, y el hecho de que tú asumieras esa capacidad, cuando lo has, bueno, como ya has dicho, que en tu entorno, sí que con la gente que tienes confianza, no tienes ningún problema. Pero cuando tú has hecho de alguna forma eso público, o lo has comentado ante gente que no tenías que comentarlo, ¿te ha supuesto algún impedimento a la hora de las relaciones con los demás? O... No, o sea, simplemente hay gente que no se lo cree Que- y yo y- lo respeto porque hay cosas que son difíciles de entender Ya, si no te y ocurren. de asimilar, sí. Sí, Principalmente si no te ocurren. efectivamente. Pero que no lo veas no significa que no exista. Claro. Porque tú no has visto 1.000.000 de euros Claro. en un maletín, pero existen. Existen. Bueno, y de igual forma que te hemos expuesto ante la pregunta de si se pueden presentar ante ti de forma hostil, el contrario, ¿te han ayudado alguna vez en tu vida, en algún aspecto de tu vida? Ayudarme, no, yo te diría que no. Más bien me ponen la zancadilla en plan Sí. en encender la luz, o sea, no literal. Me ponen la zancadilla pues cuando enciende las luces, tal no sé qué, pero eso es como, o sea, me lo tomo como un juego más inocente. Ya. Entonces tú en todo el, ya hablando un poco más trascendental, en lo que es el folclore y la religión, que siempre han visto a lo largo de las épocas, las sociedades han visto a lo mejor a estos seres, algunos les han llamado demonios, otros, o sea, demonios burlones, otros les han llamado sátiros, en cada contexto Sí. histórico les han llamado de una forma. ¿Tú dirías, en función de tu experiencia, que son lo mismo o son cosas diferentes? Tú, por el contrario, has visto entidades que corresponden a seres humanos Sí. y otro tipo de seres, o siempre lo has visto como una única presencia, o sea, perteneciente a una única especie, en nuestro caso que seríamos humanos. No sé si me explico muy bien. Es que sí, es una pregunta muy compleja. Sí. ¿Tú has percibido otro tipo de entidades que no sean humanas? Sí, por lo del tema del conejito que te estaba contando, no me había pasado hasta ahora y de hecho me lo había planteado muchas veces porque, o sea, no tengo ese concepto religioso en el que el ser humano es superior a los animales. No, pero O yo sea, no para mí- me refiero a lo que sería dentro de la Tierra. ¿De Si qué? ves a las entidades como seres humanos o animales, que son los seres vivos que hay en la Tierra. Vale, Pero tú, vale, aparte de eso, has visto algo, por así decirlo, llámalo de tipo demoníaco. Demonios, O, ¿qué sí, referir a? o entidades oscuras, porque supongo que a ese tipo de entidades tú las verás si son buenas, a lo Sí. mejor con una aura más luminosa, o si son más Más oscuras. Más oscuras. Más oscuras. No sabría muy bien qué decir a esa pregunta porque, o sea, me pasa con la gente en general, que a veces sí que percibo, o sea, sí que soy muy perceptiva en ese sentido también con las Sí. personas y sí que hay gente que la percibo muy hostil o su energía muy hostil. Y con estos seres también me pasa un poco lo mismo, me pasa un poco como con las personas, que también hay seres que los percibo muy hostiles. De hecho, a veces hay hostilidad física, porque una cosa es que te miren de manera hostil y otra pues que haya lanzamiento de objetos. de objetos, sí. Sí, entonces, Pero ahí ya estamos hablando de un poltergeist. sí, Ya. ¿Alguna vez alguna persona cercana a ti que, por ejemplo, haya fallecido, lo has visto? no. ¿O algún amigo del padre de mi amigo o tal? Sí, no. Siempre ha sido personas que no las has desconocidas. conocido. Me hubiese gustado, pero bueno, yo creo que en parte a todos nos gustaría y en parte no.
pero no he tenido esa experiencia. Sí, para despedirte o para Sí, ver que están bien. o para que te cuente, ya... Es que al final supongo que no he cerrado como... Porque al final esto es algo que puedes medio cerrar, ¿no? Si te cierras en banda... Termina desapareciendo esa capacidad. Sí, entonces la curiosidad me lo ha impedido. Entonces siempre me gustaría saber más y más y más y cada vez estoy más abierta al tema. Pero ¿hasta qué punto te involucrarías? Me refiero, si esas entidades, llega un momento en que realmente consigues establecer un contacto con ellas y te piden ayuda, ¿hasta qué punto estarías tú dispuesta a sobrepasar, digamos, ahora el status quo que tienes, Sí. que tú los ves y no te hacen ni a ti te repercute en nada, a ya involucrarte sentimentalmente con Sí, con el asunto o ¿estarías lo que dispuesta necesiten. quizás, si te dieran todos los medios para tú aprender, para desarrollar esas capacidades? A día de hoy sí que estaría dispuesta. Sí. Además creo que me ayudaría también a entender muchas cosas y a aprender muchas cosas también que no sabemos. Claro, porque al final es como he dicho, percibes lo que tus sentidos te hacen percibir o ver, pero realmente la realidad es que seguramente hayan otras cosas que con el paso del tiempo pues irán descubriendo, porque casos así, pues Sí. cada vez la gente también, a lo mejor antiguamente por miedo a abrirse y que la gente se riera o sentirse mal por Sí. por algún tipo de ecuación o de que te critiquen, por así decirlo, Sí. ¿no? Entonces ahora, pues como vivimos en un mundo que puedes abrirte Sí, más y explicar estas cosas con más naturalidad. Aún así hay mucho tabú en el tema y no todo el mundo no lo ve de igual forma. Hay gente que se cierra en banda y piensa pues que lo que ven es lo que hay y lo que no, y tienen la prueba de estas personas pues que tienen otras capacidades y que ven no solamente ya de mayores, porque podrías decir no, esto puede ser cosa de tu propia sugestión, de tu mente, pero estás viendo que prácticamente desde que tienen uso de razón ya están empezando a experimentar ese tipo de cosas. Sí. Que ella a lo mejor no le diera importancia porque era una chiquita y no quería tampoco darle más importancia, porque la verdad, abrir un armario y ver a alguien dentro del armario no creo que sea una imagen muy tranquilizadora para una criatura pequeña. Tienes que tener un autocontrol brutal Claro. de ese tipo de... Entonces, es lo que ella ha dicho, ha sido con el tiempo, con la madurez, cuando ella se ha dispuesto a retomar este tema. Sí, y a tener más autocontrol en el aspecto de que entender por dónde quiere ir, ¿no? Claro. Acercarse, hacerse unas preguntas que supongo que de crío no te hace. Claro. Por ejemplo, un chiquito que tenga un amigo invisible, pues a lo mejor tiene esa capacidad, igual que a lo mejor muchos chiquitos, pero cuando ya crecen, pues esa capacidad se pierde. Habrán otras personas Claro. que Sí. las adquieren después. Sí, no, y normalmente la mayoría por lo menos lo que yo he estado escuchando, la mayoría de criaturas a partir de 4 o 5 años, si no mantienen, como ya he dicho, esa curiosidad que siempre la ha mantenido unida de alguna forma a esto, cuando esas criaturas llegan a esa edad, digamos que pasan a lo mejor del tema y eso desaparece por completo. Y es más, cuando son mayores es que ni se acuerdan de esos temas. Yo creo que también va un poco inducido por los adultos que le dicen que eso no Claro. es real, que no es verdad, y al final la insistencia de un adulto pues puede hacer mella, yo creo, Claro. y que abandone ese tema. Claro, Claro. porque no te anima a canalizarlo y a ver, experimentalo, Claro. adéntrate ahí, a ver. Sí, al final el miedo de los adultos Repercute. hace que, sí, le infundimos las limitaciones mentales nuestras a las criaturas, por eso muchas criaturas pues dejan de ver. Si una criatura te está diciendo, como vi yo el otro día en un vídeo, es que tú no eres mi mamá, dice, tú eres mi tercera mamá, pues todo ese tipo de cosas, si tú le dices, no, cállate, no digas eso, al final esa criatura dirá, oye, yo no voy a decir esto porque esto está mal. Sin embargo, si dejas hablar a esa criatura, pues te das cuenta de que sí que es verdad por todos los detalles, y no solamente eso, sino que dicen a lo mejor descripciones de los sitios donde estaban, en el año donde estaban, cómo se llaman sus padres, Sí, y se ha exacto. comprobado que van al sí, sitio de vidas pasadas, sí. Sí, Y totalmente. que todas las pruebas indican... Tú no has tenido ninguna experiencia así. experiencia que te dijera, yo he estado en una vida pasada. Pues mira, ahora que recuerdo, lo acabo de recordar, es que mi memoria a veces... Pero me pasó cuando viajé con mis padres a Sevilla, que era la primera vez en el que conocía las calles. Curiosamente, no sé por qué, pero sabía dónde tenía que ir. Donde tenías que ir. Sí,
había algo que me lo indicaba. Ujú. Entonces, mi madre también dice, después de que ocurriera esto, que ella como que tiene antepasados en Andalucía y demás, y posiblemente sea... Probablemente. Sí, Yo creo que cuando pasamos a ese otro lado, hay algo que pone un sesgo que tú haces que no te acuerdes pero hay personas que sí que se acuerdan de sus vidas pasadas. Exactamente. sí. Bueno, y ya para ir así más o menos concluyendo, ¿tendrías alguna anécdota, alguna cuestión que a ti te haya impactado de más sobre las demás? ¿Alguna cuestión? Pues ahora mismo no recuerdo, me tendría que guiar un poco porque me cuesta a veces recordar anécdotas. O sea, es Ya. que es algo que me pasa tan De continuo y durante tanto tiempo que ya sí, muchas cosas... al final que te ponen el foco, por ejemplo, me pasó con la niña de la curva que no es la curva, que era una recta, y ves una persona... La niña de la recta. La niña de la recta me pasó y la vi en una autovía y claro, me llamó la atención porque en una autovía vas muy rápido, ¿no? Vas conduciendo muy rápido, pero ese ser estaba como ahí, que lo veía y por mucho que me acercaba, pero seguía ahí presente y claro, era muy extraño. Y ¿Ibas tú sola conduciendo? iba una amiga conmigo y yo le preguntaba, pero no, ¿ves? Y claro, yo lo veía tan presente Tan nítido. y durante tanto tiempo... O sea, os Porque acompañaba conforme os desplazabais. al principio fue de sorpresa, en plan, necesitará ayuda, porque realmente era una autovía en la que no había nada alrededor, ni nadie. Entonces necesitará ayuda, pero claro, luego lo vas percibiendo conforme van pasando los segundos y ya pues al final ves que no es. Pero es como él te ha comentado, tú pasaste por un punto, lo viste y ya desapareció y dijiste, pues a lo mejor necesita ayuda. O conforme ibas avanzando... Eso Se iba desplazando siguiendo. esa criatura contigo. Sí, parece que se iba desplazando conmigo. Y era de noche o de día. Era de noche. Con lo cual, lo que tú dirías que era una criatura pequeña, o sea, una niña pequeña, de noche lo más lógico es que no vaya a ver... y No, menos en la lo autovía. lógico sería no verlo. Claro, No verlo, ¿Ella es tenía algo... luz? Sí, es algo que como que te llama... la atención. Es como si tuvieran un imán. Y esto pasa no solo con esa experiencia, sino en general, pues cuando estás con gente hay cosas que te llaman, es en plan, ¿por qué estás mirando a esta persona? Y es Ya. porque no... Sí, tiene una especie Pues no de te imán. preguntaré si es lo que estás viendo. No, a ver, te iba a preguntar, yo sí que se lo iba a preguntar. Tú, Sí, por ejemplo, tú- no, tú quieres dormir no tranquilo. sobre mí, me refiero, tú por ejemplo cuando vas a un sitio... Yo vas- duermo muy tranquila, ¿eh? puedes- Claro, porque tú los ves de otros. La movida está en el tejado de otros. A ver, haced lo que queráis, que yo... A ver, dejadme dormir. Te iba a preguntar, tú por ejemplo cuando vas a la casa de alguien, ¿puedes ver algo en esa casa? Decir, aunque no se lo digas a esa persona, en plan, por aquí tienes algo que te está rondando la casa, no sé Sí, si- a veces lo he dicho y a veces no lo he ¿Has visto? dicho. Te ha dejado caer el titular. Aunque no se lo digas a esa persona. O sea, con lo cual que te está diciendo que no comentes nada si has visto algo. No, a ver, me pregunto, no por mí, que también me lo podría Te decir. pica la curiosidad, sino es que a mí en me- general, claro, al final tenemos personas o sensaciones o cosas o energía alrededor nuestra que desconocemos. que tú desconoces. Por ejemplo, es como habías dicho tú antes, a veces te ha pasado por la calle que vas andando, de repente giras la cabeza, no sabes por qué, y miras a un punto y hay un tío que te está mirando. Y dices, ¿cómo Sí, posible que como sintiera que me intuido, está- sí. ¿Cómo he intuido que al girar la cabeza y mirar, porque no es que vayas escaneando el sitio y ya mires en una ventana y digas, ah, mira, me está Sí, mirando? no. Automáticamente Es que giras y lo miras a los sientes, lo ojos. sientes, sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues... Sí, me ha pasado en casas de amigos y demás. Vale, pues venga, vamos a hacer la pregunta sin que nos diga el resto. ¿Has notado algo cuando has venido aquí de alguien? No, ¿Seguro? seguro. Mira que yo aquí pongo sal, palo santo. Que claro, que va con eso del palo santo dando vueltas. De refiero todas que- formas, también os diré que si hubiese alguien, probablemente se vendría conmigo. Porque el imán muchas veces lo suelo tener yo. Ah, Ya. vale. O sea, por eso se acercan a lo mejor a vos. Sí, a ti igual es porque necesitan interactuar por algo, aunque yo todavía no sepa cómo leer lo que necesitan, pero sí, se suelen venir conmigo. Claro, porque a mí no, yo al no verlo no podrían
no tendrían interés en acercarse a mí si yo realmente no Claro, puedo... no tienes esa capacidad. ¿Para No qué se van a puedo. acercar? Van a quien tiene esa capacidad. Exactamente. Sí, además me pasó hace muy poquito también en la Semana Santa de Crevillente. Estaba dentro de la iglesia, no suelo entrar mucho en iglesias porque hay mucha carga. Demasiado. Sí. ¿Positiva o Sí. negativa? No siempre positiva. Más bien negativa. Y nada, y pues noté una corriente por el pantalón, que me entraba por el pantalón y que subía, me subió el pantalón y ya pues no vi nada, pero ya lo sentí porque ya Sí. me empecé a poner ahí bastante mala y al otro día estaba mala. Al otro día sí que lo vi porque hice todo lo posible como para que saliera un poco de mí. Porque muchas veces no los ves, pero porque están... Cuando notas esa carga es porque están dentro. Sí, efectivamente. Están ahí como chupando de tu energía. Ostras, buscan eso también, un poco como la luz que tú puedas Sí, dar. sí. Y La además energía. era como una energía así bastante negativa. Entonces, pues ya hice al otro día por expulsar. Y eso te iba a decir, ¿tú haces algo o ellos ya se cansan o se recargan o no sé cómo explicarlo y ya te dejan tranquila? Sí, pues, o sea, intenté abrir las ventanas, poner los típicos palitos estos, a ver si... O sea, tú Y hiciste como hacía una mucho- limpieza conforme tú comprendiste que se tenía que hacer la limpieza, ¿no? Sí, conforme yo, efectivamente. Ya. Y al final sí que lo vi rebotar en un espejo, salir y ya se fue por la ventana y ya pasó, ya me recuperé. ¿Y algunas veces has escuchado, no visto, sino escuchado algo en plan que te llamaran o escuchar algún nombre? Sí, que me llamaran, sí, ahora que lo dices. Sí, pero no he visto nada. O sea, sí que escuché que me llamaran. Yo, ahora que has dicho lo del espejo, me ha recordado muchos casos que yo he escuchado. ¿Has visto que en más de una ocasión que utilizasen los espejos esas criaturas? O sea, me has dicho algo muy importante, que rebotó en el cristal. O sea, ¿tú crees que pueden utilizar los espejos a modo de puerta? O... Sí, me da la impresión de que sí. Sí, porque he tenido así varias experiencias en los que, sobre todo cuando te digo de salir y al final he acabado saliendo a través del espejo. Y en cualquier caso, el hecho de que tú sientas o de que percibas a esas entidades no depende del hecho de que estés sola o acompañada. Ya me has dicho que No. aparecen. Sí, cualquier independientemente de que haya mucha poca gente, Vale. aparecen. Lo que es más complicado para ti, diferenciarlos cuando hay más gente que si, por ejemplo, vas tú. Claro, si son muy nítidos y hay mucha gente, ya te digo, porque normalmente cuando son muy nítidos me guío por los pies. En plan, si tienen pies o si no tienen. tiene, o sea, si tienen pies, obviamente es una persona, y si no tienen pies y levitan, pues no. Ya. ¿Alguna vez les has visto, a lo mejor por el folclore que va asociado a este tipo de cosas, patas de cabra, por ejemplo? No. No, o sea, ni tampoco como en las películas que están heridos o están. No, los percibo como normal. O sea, Ya. no tienen ninguna característica en plan que le falta media cabeza ni nada de esto. Nada Pues, como en las películas si de partes terror. del cuerpo las has visto, como me has dicho, o por lo menos lo he entendido yo eso, que las habías visto de forma vaporosa. O sea que, Sí. que a todos no lo. ¿Y en qué crees tú que está el Sí, hecho de que los además, vean más me da- vaporosos o menos vaporosos? Muchas veces me da la sensación que como que es una cuestión de tiempo. Ya. En plan, cuanto más antiguo Uf, es, ya. más vaporoso. O esa es mi sensación Muy personal. interesante. Más antiguo te refieres a por las vestimentas Por y la- por la... Ya no por eso, por Se la. por- percibe, es que hay muchas cosas que se perciben. Por ejemplo, cuando son muy vaporosos, puedo percibir si es hombre o mujer, ¿Mm? aunque no los vea. De hecho, alguna experiencia que he tenido con mi ex, así bastante fuertecita, ella también me dijo que él también la percibía como una mujer y era una bruma, simplemente. Entonces sí se perciben cosas. ¿Niños has percibido alguna vez? Sí, los niños son los más juguetones. ¿Ah, Son sí? los que buscan interactuar más de juegos y sí. Con el tema luces y tal me pasa mucho. De noche, por ejemplo, durmiendo, ¿alguna vez has notado, bueno, de noche o aquí mismo, por Sí, ejemplo, en ¿tú un has, lugar donde has tuviera- notado que te tocaran, por ejemplo? Eso. Sí. ¿Has llegado a sentirlos? Sí. Sí que he llegado a sentir que me Y- tocaran. Y que, a ver, explícame un poco más. Pues, ¿Cómo lo has notado? Frío.
¿Has notado que te tocaba algo Sí, frío? pero es un frío, no frío de como una persona que tiene una mano fría, es un frío que se queda en la piel. O sea, que muy duradero. Pero y aparte, contundente me refiero, como si alguien te tocara Sí, físicamente, sí. de verdad. Joder. Es particular. Inquietante, como diría Iker. Es muy inquietante. Pero en 6 segundos me duermo. Es que, A mí también me pasa lo mismo. Yo duermo en 2 segundos. volvemos a lo mismo, yo creo que lo ha hecho ya tan orgánico, tan normal. Claro, al final Que ya forma parte de ti. Claro, no hay ese miedo de ver. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras contarnos para ir terminando? ¿Alguna Sí. anécdota más? Yo hago un llamamiento a estos seres que por favor, si estoy practicando sexo o alguna Que te dejen en no paz. se aparezcan, Claro, que claro. me corta el rollo. Desde aquí, si sirve de algo el podcast para concienciarlo. Pero entonces, ya la última pregunta. ¿Tú percibes tu percepción que puedes ayudarles a ellos en algo o que ellos te pueden ayudar a ti en algo? No me refiero a dime el número de la lotería, sino Sí. a, por ejemplo, ponme luz, ponme unas velas para que pueda pasar a esa fase, porque estoy aquí como atrapado, no sé. Me da la típico sensación de que sí que los podría ayudar si consiguiera entenderlos más o... Sí, yo creo que sí. Yo te digo esto porque yo tengo una amiga que su madre a mí me lo contó. Su madre también percibía muchas cosas y su madre a mí me contaba unas cosas que yo me cagaba de miedo. Una de ellas era que abría un armario y veía una persona dentro yo me lo imaginaba y ya se me pusieron los pelos de punta. Y otra vez que dice que estaba durmiendo, que ella sí que los oía, y una chiquita la despertó y le dijo, me ibas a poner una vela. Y entonces ella dice que le dijo, te dejo la luz esta de la mesita enchufada y mañana te pongo la vela. Porque ella se ve que tenía más Sí, más interacción con la mujer, ya era mayor, entonces pues, Claro. supongo que Igual ahora si dentro tienes, de 40 años... claro, ahora si tienes podemos 30 hacer años, otro podcast. exactamente, luego ya Como pues, sean los podcasts dentro de 40 Claro. años. Un cerebro metido en un tarro hablando por un micrófono. no, pero me refiero que ya tendrás más entendimiento de todos los sucesos que te han ido ocurriendo y podrás saber a lo mejor comunicarte o acercarte Sí. más o Sí, la verdad es que me gustaría. algo que a lo mejor una persona que ahora lo pudiera tener ese don, imagínate que tú la conocieras, pues esa persona con el tiempo que ha tenido ese tipo de conocimientos o experiencias te podría guiar. Sí. Lo que pasa es que personas así no creo que, o a lo mejor sí, pero no creo que haya muchas o que lo vayan diciendo por ahí Claro, para tú poder enterarte al y final decir, es "Oye". algo que normalmente se queda pues en los círculos de confianza de las Claro. personas. Bueno, pero yo de aquí también te quería invitar un poco con el chico este que salimos a investigar. Pues, a ver, no está presente el chico, pero estoy seguro que porque además me lo dijo, que estaba interesado en que te vinieras con Sí. nosotros en alguna salida. Tú estarías abierta a la posibilidad también, porque esta gente conoce mediums, sensitivas. Sí. Entonces tú estarías abierta un poco a la posibilidad de que alguien que tuviera, como mínimo, más experiencia que tú, más experiencia en el sentido de que a lo mejor alguien le ha podido también guiar. Y Sí. no por la experiencia en años, que ya lo llevas viendo, como ya has dicho toda la vida. ¿Estarías abierta a que alguien te Sí, pudiera yo siempre dispuestísima guiar a aprender y a y conocer ayudarnos también un mucho poco en la más investigación, y ayudar, claro. por supuesto. Sí, sí. Pues nada. Claro, no, si dijimos que con Ferran teníamos pendiente una Claro, no, psicofonía, tenemos... que me quería meter a mí en aislamiento y tal. Claro. Eso ya lo iremos viendo. Estáis pendientes los dos. Pero podríamos hacer una psicofonía un día Sí. en una casa que él lo conoce, o bueno, hay varios sitios a los que podríamos ir y oye, pues estaría bien. Principalmente, la verdad a que- ver, a mí me gustaría hacer una psicofonía, pero si voy con alguien que tiene un don y que puede percibir Hombre. cosas que ni siquiera las máquinas que llevamos las pueden percibir, pues oye, puede ser más... Sí. Más Más interesante. interesante, sí. Sí, aportando todos un Exactamente. poco. Sí, muy bien. La experiencia, desde luego, va a ser totalmente diferente, porque Claro, no, te son- puedes creer en uno de los aparatos, pero también falta ese punto de vista personal que te está diciendo, oye, es que yo estoy viendo esto aquí. Y después incluso lo interesante de esto es que puedes investigar acerca de la historia de esa casa, como tú has dicho, Sí. y saber si lo que estás diciendo se puede Claro, si tú, por contrastar ejemplo, y estás corroborar. viendo un hombre, creo que te quieres referir a eso, Claro. un hombre que va con unas vestimentas de la época victoriana y dices, sí, es que esta casa se construyó aquí y los dueños Claro. eran... Sí. Entonces, Pues nada, lo dejamos como interrogante hasta que decida este chico de
de salir y si tú estás dispuesta, pues Que coincida Iremos, todo. iremos. Y podríamos hacer estaría muy interesante, la verdad. una expedición que la grabaríamos y la subiríamos y en fin. La compartiríamos si quisiéramos, si no, no, nos la guardamos para nosotros personalmente, o sea, con Muy eso no hay bien. ningún problema. La compartimos, aquí estamos para compartir. Al final, todo lo que sabe uno lo tiene que expresar, porque si parte del conocimiento te la guardas para ti solo, un ejemplo que puede servir para otras muchas cosas, pero bueno, me ha venido a la mente este. Si tú, por ejemplo, sabes hacer pan, porque tienes una receta que solo la sabes tú, y no la compartes, cuando ya no estés, eso ya no se va Claro, a... se ese pierde. conocimiento Entonces, desaparece. al final, hay que compartir el conocimiento, porque si tú sabes tocar una guitarra y no le enseñas a nadie, pues no habrán Pacos de Lucía nunca. Claro. Entonces Claro. hay que compartir Sí, sí, sí. para que entre todos vayamos progresando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te lo agradecemos muchísimo, ha sido un poco rato muy agradable. interesante, Y muy interesante, la nada, aquí lo dejamos. Y queda Muchísimas pendiente, gracias a pues, vosotros. la salida. Y compartiremos más próximamente. Exacto. Perfecto.